R.R. Martin, Juego de Tronos, canción de Hielo y Fuego, tomo 1. Arya. Arriba, ordenó Syrio Forley, con un golpe que trajo a la cabeza. Las espadas de madera chocan con fuerza cuando Arya la paró. ¡Izquierda!, giró el hombre y su arma silbó. La de la niña se movió con un dardo para detenerla. El golpe hizo que al hombre le chocaran los dientes. ¡Derecha!, siguió. Luego, abajo, izquierda, izquierda otra vez, cada vez más deprisa, avanzando. Arya se retiraba, parando todos los golpes. ¡Estocada!, avisó Syrio cuando atacó. Arya se apartó a un lado, desvió el arma y le lanzó un tajo al hombro. Casi lo tocó, casi, estuvo tan cerca que esbozó una sonrisa. Un mechón de pelo empapado de sudor le cayó sobre los ojos y se apartó a un lado con el dorso de la mano. ¡Izquierda!, entonó Syrio. Abajo, su espada era un bordón y la sala resonaba con el sonido de las maderas al chocar. ¡Izquierda, izquierda, arriba! ¡Izquierda, derecha! ¡Izquierda, abajo! ¡Izquierda! La hoja de madera la alcanzó por encima del pecho derecho con el golpe repentino, que resultó aún más doloroso porque le llegó al lado inesperado. ¡Ay!, gritó. Tenía un moretón nuevo antes de acostarse aquella noche, en algún punto en medio del mar. Un moretón es una lección, se dijo, y cada lección nos hace mejores. «Estás muerta», dijo Syrio dando un paso atrás. «Has hecho trampa», dijo Arya furiosa con una mueca. «Has dicho izquierda y has atacado por la derecha». «Exacto, y estás muerta, chica». «Pero has mentido». «Mis palabras mentían, mis ojos y mi brazo decían la verdad, a gritos, pero no lo has visto». «Sí que estaba mirando», protestó Arya. «No he dejado de mirar ni un instante». «Mirar y ver son cosas muy distintas, chica muerta. El danzarín del agua ve aquí, deja la espada. En momento de escuchar». Arya lo siguió hasta la pared y el hombre se sentó en un banco. Syrio Fleury fue primera espada del señor del mar de Bravos. ¿Y sabes cómo llegó a serlo? Porque era el mejor espada de la ciudad. Sí, cierto, pero ¿por qué? Otros hombres eran más fuertes, más rápidos, más jóvenes. ¿Por qué Syrio Fleury era el mejor? Te lo diré. Se rozó un párpado con la yema del dedo meñique. La visión, la verdadera visión. Eso es el corazón de todo. Atiende, las naves de Bravos navegan tan lejos como sopla el viento, a tierras extrañas y maravillosas. Cuando regresan, sus capitanes llevan animales extraños para el zoológico del Señor del Mar. Son animales como jamás has visto. Caballos con rayas, animales grandes de piel manchada y cuellos largos como zancos, cerdos ratón peludos, grandes como vacas, mantícoras con aguijones, tigres que llevan a sus cachorros en una bolsa, lagartos espantosos con garras como guadañas. Syrio Fleury ha visto esas cosas. En un día del mar te habló. La primera espada acaba de morir y el señor del mar me hizo llamar. Muchos jaques habían acudido a él, a todos los rechazó y no sabían por qué. Cuando llegué a su presencia estaba sentado y tenía en el regazo un gato gordo y amarillo. Me dijo que uno de sus capitanes se lo había traído de una isla del más allá al amanecer. ¿Has visto jamás un animal tan hermoso como esta hembra?, me preguntó, y yo a él le dije, todas las noches en los callejones de Bravos los veo iguales a cientos. Y el señor del mar se rió, y ese día me nombró primera espada. «No lo entiendo», dijo Arya haciendo una mueca. Syrio entrechocó los dientes. El gato era un gato común sin más. Los demás esperaban ver una bestia fabulosa, y eso fue lo que vieron. «Es una hembra muy grande», decían, pero no era más grande que cualquier gato. Solo estaba gordo por la iniciativa, porque el señor del mar lo alimentaba de su mesa. «Qué orejas tan extrañas, qué pequeñas», decían. Otros gatos le habían mordido las orejas en peleas de cachorros. Y era un macho, evidente, pero el señor del mar decía que era una hembra. Y eso vieron los demás. ¿Me escuchas? «Tú viste lo que había allí», contestó Arya tras meditar un instante. «Exacto, abrir los ojos es lo único necesario. El corazón miente y la mente engaña. Pero los ojos ven. Mira con los ojos, escucha con los oídos, saborea con la boca, huele con la nariz, siente con la piel. Y no pienses hasta después. Y así sabrás la verdad». «Bien», sonrió Arya. Syrio Fleury
también se permitió sonreír. Estoy pensando que cuando lleguemos a Twinberlandia, será hora de que cojas a Aguja. Sí, exclamó Arya ansiosa. Cuando me vea Jon. Tras ello, las grandes puertas de madera de la estancia se abrieron con estrépito. Arya se giró. En la entrada había un caballero de la Guardia Real, tras él 5 guardias Lannister. El caballero vestía armadura completa, pero llevaba levantado el visor. Arya conocía aquellos ojos caídos y aquellos bigotes de color óseo. ¿Por qué habían viajado desde Inverlandia con el rey? Era Sir Merry Targ. Las capas rojas llevaban cotas de malla sobre cuero endurecido y cascos de acero con crestas en forma de león. Arya Stark, llamó el caballero. Ven con nosotros, niña. ¿Qué queréis? Arya se mordisqueó el labio insegura. Tu padre te manda a llamar. Arya dio un paso adelante, pero Sirio Flores la sujetó por el brazo. ¿Y cómo es que Lord Edward envía hombres de los Lannister y no de los suyos? Me intriga. No te entrometas, maestro de danza, replicó Merry. Esto no es asunto tuyo. Mi padre nos enviará a vosotros, dijo Arya. Esgrimió su espada de madera. Los Lannister se echaron a reír. Suelta ese palo, niña, le dijo Sir Merry. Soy un hermano juramentado de la Guardia Real, las espadas blancas. También lo era el Matarreyes cuando asesinó al viejo rey, dijo Arya. No tengo por qué ir con vosotros si no quiero. ¡Cogedla!, les ordenó Silmaril Tran a sus hombres, que les había agotado la paciencia. Se bajó el visor del lleno. 3 de los guardias avanzaron. Las cotas de malla tintineaban con cada paso. De repente Arya sintió un gran temor. El miedo hiere más que las espadas, se dijo para controlar el ritmo frenético de su corazón. Sirio Flori se interpuso entre ellos y dio unos golpecitos en la bota con la espada de madera. Deteneos ahora mismo. ¿Qué sois? ¿Hombres o perros? Solo un perro amenazaría a una niña. Aparta, viejo, ordenó uno de las caparrojas. La espada de Sirio silbó y fue a chocar contra su casco. Soy Sirio Flori. A partir de ahora me hablarás con más respeto. ¡Calvo de mierda! El hombre desenvainó la espada larga. El palo hendió el aire de nuevo a velocidad cegadora. Arya oyó un fuerte crujido y la espada cayó tintineando contra el suelo de piedra. ¡Mi mano!, gimió un guardia sujetándose los dedos rotos. Para ser un maestro de danzas te mueves muy deprisa, dijo Silmaril. Tú eres lento para ser un caballero, replicó Sirio. Matad al Braavosi y traedme a la niña, ordenó el caballero de la armadura blanca. Los 4 guardias Lannister desenvainaban la espada. El quinto de los dedos rotos escupió y sacó un puñal de la mano izquierda. Sirio Flori entrechocó los dientes y asumió la postura del danzarín del agua, con la que solo presentaba al enemigo un costado. Arya, chica, dijo sin mirarla, sin apartar los ojos de los Lannister. Hoy ya no danzaremos más. Vete ya, corre con tu padre. Veloz como un ciervo, susurró Arya. No quería dejarlo solo, pero Sirio le había enseñado a obedecer sus órdenes. Eso es, dijo Sirio Flori mientras los Lannister se acercaban. Arya dio un paso atrás con la espada de madera bien apretada en la mano. Al observar a Sirio comprendió que cuando se batía con ella no hacía más que jugar. Los capas rojas se acercaron a él desde todos los lados, con el acero en las manos. Tenía el pecho y los brazos defendidos con cuotas de malla y defensas de acero en las ingles, pero las piernas solo las protegía con cuero. Llevaba las manos desnudas y aunque el yelmo le cubría la nariz, no tenía visores para los ojos. Sirio no esperó a que llegaran hasta él, sino que giró a su izquierda. Arya no había visto jamás a nadie que se moviera tan deprisa. Detuvo una espada con la suya de madera y esquivó la segunda. El segundo guardia perdió el equilibrio y cayó contra el primero. Sirio le puso una bota en la espada y los 2 capas rojas cayeron juntos. El tercer guardia soltó sobre ellos y lanzó un tajo contra la cabeza del danzarín del agua. Sirio se agachó para esquivar la hoja y lanzó una estocada hacia arriba. El guardia cayó entre gritos, mientras la sangre manaba como un surtidor del agujero rojo donde había estado su ojo izquierdo. Los hombres caídos empezaron a levantarse. Sirio le dio una patada a uno en la cara y le quitó el casco de acero al otro. El hombre del puñal le lanzó una cuchillada. Sirio detuvo el ataque con el casco y lo destrozó la rótula con la espada de madera. El último capa roja gritó una maldición y el acero fue a clavarse en el hombre sin casco que intentaba levantarse, justo entre el cuello y el hombro. La espada perforó cuota de malla, el cuero y la carne. El hombre que se iba a levantar lanzó un aullido. Antes de que su asesino
pudiera recuperar la espada. Le lanzó una estocada contra la nuez. El guardia dejó escapar un grito ahogado y se tambaleó hacia atrás, con las manos en el cuello, mientras el rostro se le ponía negro. Cuando Arya llegó a la puerta trasera, la que daba a la cocina, ya había 5 hombres en el suelo, muertos o moribundos. Oyó la maldición entre dientes de Sir Meryn Trant. «Malditos inútiles», dijo mientras desenvainaba. «Chica Arya», exclamó sin mirarla. «Fuera ya». Syrio Flori volvió a asumir la posición. Entrechocó los dientes. «Mira con los ojos», le había dicho. Ella miró. El caballero llevaba armadura blanca, de los pies a la cabeza, en las piernas, en el cuello, las manos enfundadas en metal, los ojos ocultos tras el alto y yelmo blanco, y acero cruel en las manos. Contra aquello, Syrio con su chaleco de cuero y una espada de madera en las manos. «¡Huye, Syrio!», gritó. «La primera espada de Braavosi no huye», cantorreó él mientras Sir Meryn se lanzaba al ataque. Syrio danzó para esquivar la espada de madera de un bordón en el aire. En un instante lanzó golpes contra la sien, cada codo contra la garganta del caballero. La madera resonó contra el yelmo, contra el guardalete, contra el jorjal. Arya estaba paralizada. Sir Meryn avanzó. Syrio retrocedió. Paró el primer golpe, esquivó el segundo, desvió el tercero. El cuarto cortó en 2 el palo, destrozó la madera y el alma de plomo. Arya entre sollozos dio media vuelta y huyó. Atravesó corriendo las cocinas y la despensa, ciega del pánico. Empujó a los cocineros y a los pinches y derribó a un ayudante de panadería que portaba una bandeja de madera. Las aromáticas hogazas de pan recién hechos volaban por los aires. Oyó gritos a su espalda, escuchó el punto de tropezar con un carnicero que se interpuso en su camino. El hombre tenía un cuchillo en las manos, los brazos rojos hasta el codo. Todo lo que Syrio Flori le había enseñado le pasó por la cabeza como un torbellino, veloz como un ciervo, silenciosa como una sombra. El miedo hiere más que las espadas, rápida como una serpiente, tranquila como las aguas en calma, fuerte como un oso, fiera como un carcullí. El miedo hiere más que las espadas. El hombre que teme la derrota ya ha sido derrotado. El miedo hiere más que las espadas. El miedo hiere más que las espadas. El miedo hiere más que las espadas. La empuñadura de su espada de madera estaba resbaladiza por el sudor. Arya jadeaba al llegar a las escaleras de la torrecilla. Se quedó paralizada un instante. ¿Arriba o abajo? Si hubiera, llegaría al puente cubierto que se unía al patio con la torre de la mano. Pero aquello era lo que ellos pensarían que iba a ser. «No hagas nada de lo que espera», le había dicho Syrio en cierta ocasión. Arya empezó a bajar por las escaleras de caracol. Saltaba los estrechos peldaños en 2 en 2, de 3 en 3. Luego llegó a una bodega, enorme como una cueva, llena de barriles de cerveza apilados hasta casi 10 varas de altura. La única luz de aquel lugar entraba por el ventiacho estrecho que estaba a mucha altura. La bodega en el callejón sin salida. No había otra vía de escape que el lugar por que había entrado. No se atrevía a regresar por las escaleras, pero tampoco podía quedarse allí. Tenía que encontrar a su padre y decirle qué había pasado. Su padre la protegería. Arya se colgó de la espada de madera del cinturón y empezó a trepar por los barriles, saltando en uno a uno hasta llegar a la ventana. Se agarró a la piedra con ambas manos y se impulsó. El muro tenía 3 codos de ancho. El ventajo era como un túnel en pendiente hacia arriba. Arya avanzó serpenteando hasta salir a la luz del día. Cuando tuvo la cabeza a nivel del suelo, echó un vistazo al otro lado del patio, a la torre de la mano. La recia puerta de madera estaba rota, hecha astillas, como si se hubieran derribado a hachazos. Sobre los peldaños había un hombre caído de bruces, muerto con la capa arrugada bajo el cuerpo y la espada de la cota de malla empapada de rojo. Horrorizada, vio que la capa del cadáver era de lana gris ribeteada con seda blanca. No sabía quién era. «No», susurró. ¿Qué sucedía? ¿Dónde estaba su padre? ¿Por qué había ido a buscar a los caparrojas? Recordó lo que había dicho el hombre de la barba amarilla, el día que vio a los monstruos. Si una mano puede morir, ¿por qué no otra? Se le llenaron los ojos de lágrimas. Contuvo el aliento para escuchar. Oyó los sonidos de lucha, gritos, alaridos, el clamor de acero contra el acero que salía de las ventanas de la torre de la mano. No podía entrar allí. Su padre. Arya cerró los ojos. Durante un momento el miedo la paralizó. Había matado a Jory, a Will,
Herway, el guardia de las escaleras, fuera quien fuera, quizás hubiera matado también a su padre, y la habían matado a ella si hubiera llegado a cogerla. El miedo hiere más que las espadas, dijo en voz alta. Pero no le servía nada fingir que era una danzarina del agua. Sirio sí lo era, y seguramente el caballero blanco lo había matado, y ella no era más que una niña pequeña con una espada de madera, sola y asustada. Se retorció para salir del patio y miró a su alrededor con cautela mientras se ponía en pie. El castillo parecía desierto, y la fortaleza roja nunca estaba desierta. Todo el mundo debía estar escondido dentro o con las puertas atrancadas. Arya alzó la vista hacia sus habitaciones, con gesto desesperado, y enseguida se alejó de la torre de la mano. Avanzaba muy pegada a la pared, moviéndose de sombra en sombra, como cuando cazaba gatos. Aunque allí el gato era ella, y si la atrapaban, la matarían. Se movió entre los edificios o de los muros, siempre con la espalda contra las piedras, para que nadie la sorprendiera. Así llegó hasta los establos sin apenas incidentes. Una docena de capas doradas de cotas de malla y corazas pasaban corriendo junto a ella cuando estaba en el patio de armas. Pero como no sabía de qué lado estaba, se acurrucó en las sombras para que no la viera. Huyen, que había sido caballerizo en Hiberlandia desde que Arya tenía uso de razón, estaba caído en el suelo, junto a la entrada de los establos. Lo había apuñalado tantas veces que su túnica parecía lucir un dibujo de flores rojas. Arya estaba segura de que estaba muerto, pero cuando se le acercó, él abrió los ojos. «Arya», susurró, «debes avisar a tu señor padre». Le salió de la boca una espuma sangriolienta. El caballerizo mayor se cerró los ojos y no volvió a hablar. En el interior había más cadáveres, un mozo de cuadras con el que había jugado a menudo, y 3 de los guardias de su padre. Cerca de la puerta había un carromato abandonado, cargado de cajones y baúles. Los hombres muertos debían estar cargándolo para ir a los muelles cuando los atacaron. Arya se acercó más. Uno de los cadáveres era de Desmond, el que había enseñado su espada, y le había prometido que protegería a su padre. Yacía de espadas, con los ojos abiertos llenos de moscas, mirando sin ver en dirección al techo. Junto a él había otro cadáver con la capa roja y el yelmo en cresta de león de los Lannister. Pero solo uno. Cada norteño vale por 10 espadas sureñas, le había dicho Desmond. «Mentiroso», gritó, al tiempo que se le asentaba una patada en un ataque de ira. Los animales estaban inquietos en los establos, resoplaban y piafaban ante el olor de la sangre. Arya solo tenía un plan: ensillar un caballo y huir alejándose del castillo de la ciudad. Solo tenía que seguir el camino real, que más tarde o más temprano la llevaría de vuelta a Invernalia. Cogió brisas y arneses en un gancho de la pared. Al pasar por detrás del carromato, un baúl tirado en el suelo le llamó la atención. Se debía haber caído durante la pelea, o quizá la había soltado cuando lo estaban atacando al ver que los atacaban. La madera se había roto y la tapa estaba abierta y su contenido desparramado por el suelo. Arya reconoció las prendas de seda, sartén y terciopelo que jamás había llegado a ponerse. Pero quizás en el camino real necesitaba ropas más abrigadas. Y además se arrodilló en el suelo, entre las ropas dispersas. Encontró una gruesa capa de lana, una falda de terciopelo y una túnica de seda, algo de ropa interior, un vestido que le había bordado su madre, una pulsera de plata que no podía vender. Apartó la tapa rota de un lado y buscó a Aguja entre el contenido. Ella la había escondido en el fondo debajo de todo lo demás, pero al caerse el baúl todavía quedaba revuelto. Durante un momento temió que alguien la hubiera encontrado y lo hubiera robado. Entonces sintió la dureza del metal bajo la camisa del sartén. «¡Ahí está!», siseó con una voz detrás de ella muy cerca. Arya sobresaltada dio media vuelta y vio a un mozo de cuadras con una sonrisa burlona en los labios. La camiseta blanca sucia le salía por debajo del jubón mugriento. Tenía las botas cubiertas de estiércol y una horca en la mano. «¿Quién eres tú?», inquirió Arya. «La chica no me conoce», dijo él, «pero yo la conozco a ella. Sí, claro, la chica loba». «Ayúdame a ensillar un caballo», le suplicó Arya al tiempo que metía la mano en el baúl para coger Aguja. «Mi padre, la mano del rey, él te recompensará». «Tu padre está muerto», replicó el muchacho. Se acercó a ella. «Pero la reina me recompensará. Ven aquí, chica, no te acerques». Cerró los dedos en torno de la empuñadura de Aguja. «He dicho que vengas». La agarró por un brazo con brusquedad. Todo lo que Syrio Florey le había enseñado se le desvaneció en la mente en un instante. En aquel momento de terror repentino, la única lección que Arya pudo recordar fue la primera de todas, la que le había enseñado Jon Nieve.
Se lanzó una estocada hacia arriba con el extremo puntiagudo, llevada por la fuerza salvaje histérica. Aguja atravesó el jubón de cuero y la carne blanda del vientre y salió por la espalda. Entre los omoplatos, el muchacho soltó la horca y dejó escapar un río suave. A medio camino, entre el jadeo y un suspiro. ¡Dioses!, gimió mientras su camiseta se teñía de rojo. ¡Sácame esto! Cuando Arya retiró la espada, murió. Los caballos no paraban de relinchar. Arya se quedó mirando el cadáver aterrante en la proximidad de la muerte. El chico había vomitado sangre al caer, y más sangre le brotaba de la herida del vientre y formaba un charco bajo el cuerpo. Se había cortado las palmas de las manos al agarrar la hoja. Ella retrocedió muy despacio, con aguja en la mano. Tenía que marcharse allí, tenía que huir muy lejos, a algún lugar donde estuviera a salvo de los ojos acusadores del mozo de cuadras. Cogió de nuevo las brisas y los arnés y corrió hacia su yegua, pero cuando se disponía a ensellarla, cayó en la cuenta, espantada de que las puertas del castillo estarían sin duda cerradas. También habían guardias en las puertas, pero quizás no la reconocerían. Quizás si pensaban que era un chico la dejarían. No, seguramente les había ordenado que no dejaran salir a nadie, lo conocieran o no. Pero había otra manera de salir del castillo. La silla se le resbaló de las manos y cayó solo de un golpe y levantó una nube de polvo. ¿Podría encontrar de nuevo la habitación de los monstruos? No estaba segura, pero sabía que debía intentarlo. Encontró las ropas que había recogido y se puso la capa y ocultó aguja entre sus pliegues. Con el resto hizo un hato y se lo colocó bajo el brazo y se deslizó hacia la puerta trasera del establo. La abrió y miró al exterior con ansiedad. Le llegó el sonido lejano de las espadas y el alarido de un hombre que gritaba de dolor al otro lado del patio. Tenía que bajar por las escaleras de caracol y pasar por la cocina pequeña y la pocilga. Así había llegado la vez anterior, cuando perseguía al enorme gato negro. Solo que para eso tendría que pasar justo delante de los barracones de las capas doradas. No podía seguir aquella ruta. Intentó pasar en otro camino. Si cruzaba por el otro lado del castillo, podía bajar a hurtadillas junto al muro que daba el río y atravesar el pequeño bosque de dioses. Pero entonces tenía que cruzar el patio, a la vista de los guardias, que patrullaban sobre la muralla. Nunca había visto tantos hombres en las murallas. Casi todos eran capas doradas, armados con lanzas. Algunos la conocían de vista. ¿Qué haría si la veían cruzar al patio corriendo? Desde tan arriba la verían muy pequeña. ¿Sabría quién era? ¿Les importaría? Tenía que marcharse allí inmediatamente, pero estaba tan asustada que no conseguía moverse. Tranquila, como las aguas, en calma, le susurró una voz sencilla en el oído. Arya se sobresaltó tanto que dejó caer el hato. Se volvió nerviosa, pero en el establo solo estaba ella, los caballos, los cadáveres. Silenciosa como una sombra, oyó. Era su voz. ¿Otra vez la de Sirio? No había sabido decirlo, pero aquello calmó su miedo en cierto modo. Salió sigilosamente del establo. Aquello era lo más aterrador que había hecho jamás. Deseaba correr, esconderse, pero se obligó a caminar con calma por el patio, un paso tras otro, como si dispusiera de todo el tiempo del mundo y no tuviera motivos para temer a nadie. Casi le parecía sentir los ojos de los guardias clavados en ella como bichos que le atravesaban la ropa. En ningún momento alzó la vista. Si descubrieran que la observarían de verdad, perdería todo el valor, estaba segura. Soltaría el hato con la ropa y echaría a correr sollozando como una niña. Entonces la apresaría. Mantuvo la vista clavada en el suelo. Cuando llegó a la sombra del septo real, al otro lado del patio, estaba empapada de sudor, pero nadie había dado la voz de alarma. El septo estaba abierto y vacío. Dentro ardía 100 velas votivas en aromático silencio. Arya se dijo a los dioses no echaría en falta un par de ellas. Se las metió en las mangas y salió por la ventana trasera. Le resultó fácil volver al callejón en el que había arrinconado el gato de una oreja, pero después se extravió. Entró y salió por la ventana. Saltó muros, caminó a ciegas por bodegas oscuras, silenciosa como una sombra. En una ocasión oyó llorar a una mujer. Tardó más de una hora en encontrar al penteanuco estrecho que daba a la mazmorra donde aguardaban los monstruos. Metió por él el hato de las ropas. Retrocedió para encender una vela. Aquello fue arriesgado. El fuego que recordaba se le había reducido a brasas, y cuando estaba soplando sobre las ascuas, oyó voces que se le acercaban.
Rodeó la llamita con la mano a protegerla y se colocó en la ventana junto cuando alguien entraba por la puerta. No llegó a ver quién era. En aquella ocasión los mozos no le dieron miedo, casi parecían viejos amigos. Arya sostuvo la vela por encima de la cabeza y a cada paso que daban las sombras se agitaban en las paredes como si se volvieran para mirarla. ¡Dragones!, susurró. Sacó a Aguja de entre los pliegues de la capa. La esbelta hoja parecía muy pequeña y los dragones muy grandes, pero Arya se sintió mejor con el acero en la mano. El largo salón sin ventanas que había al otro lado de la puerta era tan oscuro como la recordaba. Sostuvo Aguja en la mano izquierda, la mano con la que empuñaba la espada y la vela con la derecha. La cera caliente corría por los nudillos. La entrada del pozo estaba a la izquierda, así que Arya fue hacia la derecha. Una parte de ella quería correr, pero le daba miedo que se le apagara la llamita. Oyó débilmente los chillidos de algunas ratas, divisó el brillo de un par de ojitos brillantes, pero los rodeadores no le daban miedo. En cambio, otras cosas sí. Era tan fácil esconderse allí, como ella había hecho cuando vio al mago y al hombre la barba bifurcada. Casi podía ver al mozo de cuadras de pie contra la pared, con las manos engarfiladas y la sangre goteando de los trajos profundos en las palmas, donde se había cortado con aguja. Quizás la estuviera esperando para agarrarla cuando pasara. Vería la luz desde lejos. Tal vez sería mejor apagar la vela. El miedo hiere más que las espadas, le susurró la voz tranquila en su interior. De pronto, Arya recordó las criptas de Inverlandia. Resultaban 1000 veces más aterradoras que aquel lugar. La primera vez que vio era una niña pequeña. Su hermano Robb la llevó abajo a ella, a Sansa y a Bran, que aún era un bebé, no mayor que era Rickon en aquel momento. Solo llevaba una vela para todos. Bran abrió los ojos como platos al ver los rostros peteos de los reyes de invierno, con los lobos en sus pies y las espadas de hierro cruzadas sobre el regazo. Robb los guió hasta el final, más allá del abuelo, de Brandon y de Lyanna, para enseñarle los que serían sus tumbas. Sansa no dejaba de mirar la velita, temerosa de que se apagara. La vieja Tata le había dicho que allí abajo habían arañas, también ratas grandes como perros. Cuando se lo dijo a Robb, el muchacho sonrió. «Hay cosas peores que ratas y arañas», le había susurrado. «Aquí es donde los muertos caminan». Y entonces fue cuando oyó un sonido grave y escalofriante. El pequeño Bran se había aferrado a la mano de Arya con todas sus fuerzas. El espectro salió de la tumba abierta muy blanco, pidiendo sangre a gritos. Sansa lanzó un chillido y huyó escaleras arriba. Bran se abrazó a la pierna de Robb entre sollozos. Arya no se movió, sino que le asestó un buen puñetazo al espectro. No era más que Jon, cubierto de harina. «¡Idiota!», le dijo, «has asustado al pequeño». Pero Jon y Robb no hacían más que reír a carcajadas, y al final Bran y Arya se rieron también. El recuerdo la hizo sonreír, y después la oscuridad no volvió a asustarla. El mozo de cuadras estaba muerto, ella misma lo había matado, y si intentaba algo volvería a matarlo. Se iba a ir a casa. Todo se arreglaría cuando estuviera en casa, a salvo tras los muros de granito gris de Inverlandia. Las pisadas de Arya despertaban ecos suaves a medida que se adentraban más y más en la oscuridad.